¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D. Un gusto estar por aquí nuevamente, de poder compartir con ustedes a través del canal Universidad, el canal público de la región, esta emisión que todos los jueves compartimos justamente a partir de las 22 y también gracias a aquellos que nos miran a través de YouTube en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tiempos modernos, ¿no? Tiempos en los cuales es más habitual eso, mirar cuando uno quiere lo que uno quiere, y fragmentos incluso, lo que está ocurriendo con la comunicación hace tiempo. Y está muy bien también y tenemos esa posibilidad gracias al trabajo que hacen nuestros compañeros y compañeras aquí del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos permiten llevarles a ustedes en cada una de estas emisiones, en cada emisión semanal, en cada programa, una alternativa más de diversos temas, ¿no? Como ustedes ya saben, vamos hablando de distintas cuestiones, el tema precios, el tema inflación fue de lo más llamativo de los últimos tiempos, sigue siéndolo, ¿no? Ya la semana próxima se va a conocer un nuevo índice que debería sorprendernos, pero no nos va a sorprender, hasta incluso nos da cierto alivio con respecto al mes pasado, probablemente, teniendo en cuenta, pero claro, estamos hablando del promedio del 5%, una inflación que en 5 meses está alrededor del 30%, es inviable. Si hacen la proyección, bueno, mejor quedémonos ahí, ¿no? De 12 meses, 5 son el 30%, si proyectamos más o menos estos niveles, estamos por encima del 70% de inflación anual, lo que se podría vivir en este 2022. Y no lo digo, digamos, de forma con deseos de que eso se cumpla. Ojalá que no, ojalá que la frenen, pero digo, no hay una perspectiva de que eso ocurra, porque mientras tanto, y como venimos marcando, la atención está en otro lado. La tensión y la atención está en otro lado, ¿no? Con esta cuestión gravísima que ha ocurrido esta semana, porque, claro, como con la inflación nos vamos acostumbrando a algunas cuestiones, pero denuncias de corrupción cruzada, o por lo menos de cuestiones no santas dentro del propio gobierno, ¿no? En un discurso, Cristina se lo dice al presidente que lo tenía al lado, que no se hablan, dicho sea de paso, y todas estas cuestiones que parece que están ocurriendo, y digo parecen porque ya no sabe cuál es realidad, cuál no, y hasta qué punto esto pueda ser real y que no estemos viéndolo como algo natural, digamos, el desastre que se está haciendo durante esta gestión de gobierno nacional, en este sentido institucional, digamos, con las desavenencias que están apareciendo a partir de la interna del Frente de Todos, que ya todos conocemos y son públicas, pues además la cuestión es que la hacen pública, y eso también, aunque parezca una cuestión a la cual no haya que darle importancia, desestabiliza todo el resto, ¿no? Hasta incluso les diría que las cuestiones opositoras donde también aparecen las internas y se hacen públicas, ¿no? Lo del radicalismo con el PRO es llamativo también, ¿no? Lo de las declaraciones de Macri, bueno, uno no le puede pedir una frase inteligente a Macri, ¿no? Pero digo, lo de Macri con las declaraciones de Irigoyen en Brasil, ¿no? Mezclando lo populista con lo popular, a Irigoyen con Perón y del siglo XX con el XXI, digamos, ¿no? Es muy llamativo, digamos, todo lo que está ocurriendo. Estas cuestiones de, bueno, si te querés ir con ultraderecha, andate, pero decí lo que le dijo Morales en una carta a Macri. Macri diciendo, bueno, no quise ofender a Irigoyen, bueno, pero lo hizo. Digo, todas estas cuestiones parecieran tan alejadas de una realidad, como decimos toda la semana, una realidad que sigue en este ritmo. 5 meses, 30% de inflación, imparable. Y se suma a todo esto algo que no es menor, que es el tema combustibles. Y no voy a hablar tampoco de los combustibles fósiles o de la exploración petrolera, que ya ha tenido su incluso llamativo fallo de la justicia favorable, cuando todavía no hay mucho dato. Bueno, sí, se dieron algunas charlas de información, salen todos convencidos. Bueno, evidentemente hay una parte de la que todos nos estamos perdiendo, o por lo menos que yo no entiendo, en la cuestión de quedarse con nuestros recursos y dejar poca plata, si fuese un negocio específicamente, con el riesgo que ello implica, digamos, ¿no? Pero digamos que también, desde mi parte, en lo personal, y como siempre vengo diciendo, quizás hay una parte de desconocimiento muy amplia con respecto a esta temática, y no termino de entender cómo podemos respaldar esto y salir a bancar de una forma tan vehemente una situación que por lo pronto es peligrosa, ¿sí? Porque no es que no riesgo, es peligrosa. Ahora, de ahí en más, digamos, está bien, todo tiene su riesgo, el desarrollo y demás, y bueno, la cuestión con la importancia de que pueda generar puestos de trabajo y tantas cosas que están por verse también, pero bueno, supongamos que sí, y todas estas cuestiones y el desarrollo, y bueno, pero tenemos que pensar, como nos dijo un economista acá alguna vez, ¿no? Tenemos que pensar que la economía nuestra ya no está para pensar en el medio ambiente, está más para pensar en ver cómo sacamos un mango, y está bien, o las reservas con dólares, diría Cristina, en la cara de Alberto Fernández mientras hablaban del negocio con Techin, perdón, de la licitación con Techin en cuanto a los caños, ¿no? Digo, todo eso está ocurriendo. Y los combustibles, como decía, retomando un poco del origen, que me fui un poco por las ramas, el tema gasoil, que ya empezó a afectar al norte, y hay un gasoil blue, y uno ya dice, bueno, ok, vayamos cerrando, ¿no? Porque, ¿cómo un gasoil blue? Sí, bueno, hasta ese punto estamos viviendo, y la importancia del gasoil para lo que es el transporte de alimentos, para lo que es la producción,
para, lógicamente, el camión, porque como ustedes saben, tampoco los trenes están trabajando en la cuestión hace mucho tiempo de cargas, de producción y demás, porque hay también una situación poco clara del por qué siempre los camiones, ¿no? Y ya ahí nos podemos derivar a otra temática y también en el mundo de las suspicacias por el cual estoy recorriendo, que nos podría llevar también a algunos otros caminos y algunas conclusiones sencillas que me parecen no son lo más adecuado, sino más bien que para una charla de café y no para este lugar. Pero digo, también el tema gasoil, que afecta a la producción y a todo eso, los productores tratando de levantar lo que no se levantó antes. Bueno, a los productores de alimentos les fue muy bien, ¿no? Y ahí empezamos de vuelta. Porque parece que está mal que te vaya bien, ¿no? Esta es un poco la contradicción que se está dando, ¿no? Los que le va bien está mal. Digo, porque hay una situación de si te fue bien, bancátela, porque al resto le fue mal. Yo no sé si tampoco es una aseveración que debería ser recurrente como es tan recurrente en estos tiempos para aquellos con los que les fue bien. Si les fue bien probablemente haya sido porque lo trabajaron, lo produjeron, qué sé yo, y si hizo algunas cosas mal fue porque se lo permitieron también. Digo, y cuando vos ves que todo eso falla, ¿no? Te empezás a preguntar unas cuantas cosas más de cara a futuro mientras el resto está pensando en el 2023. Está jugando ya el 2023 y está empezando. Mira, el otro día, circulando por las calles de Mar del Plata, veía un colectivo, ¿no? Me podría meter con el tema de transporte también, no lo voy a hacer. Me podría meter con el tema de la situación municipal, donde parece que las discusiones pasan por otro lado, donde inmediatamente Montenegro manda la fotomulta sin consultar a nadie y sin todavía con muchas más dudas que la exploración petrolera. No importa, dejémoslo ahí. Por la seguridad. ¿Y por el nombre de la seguridad un día vamos a salir armados todos en nombre de la seguridad? No sé hasta qué punto, pero bueno, no me voy a meter por ahí. Pero digo, venía circulando por las calles de Mar del Plata un colectivo que tenía una publicidad, porque tienen publicidad los colectivos atrás, ya lo han visto, lo habrán visto ustedes de hace un tiempo a esta parte, en la cual se veía la foto de Larreta con Santilli, ¿no? Proponiendo que Santilli ganase las primarias del anterior año. Las primarias, no las generales, ¿no? Y claro, la conclusión, visto en esta perspectiva de estos tiempos ahora, es que la imagen de Larreta no tenía nada que hacer acá. Claro, sí tenía que hacer. Primero, hacerlo conocido a Santilli, que no lo conocíamos, pero en segundo lugar es porque la imagen de Larreta ya empieza, o ya empezaba incluso el año pasado, a querer tener preponderancia en los distintos lugares o en los distintos distritos donde Larreta no es tan conocido. Por aquí es conocido, sí, hablamos de él bastante porque ya es una figura nacional y porque es presidenciable, y esto hay que decirlo. Es más, creo, y no quiero hacer ninguna proyección, es probablemente uno de los candidatos más fuertes que tenga el 2023 a la presidenciable. Digo, pero esto es lo que están jugando, y esto es lo que se está jugando de acá más de uno y otro lado, pero lo que más me preocupa es la parte del gobierno, ¿no? En la cual internamente hace una acusación gravísima como la que se hizo, con renuncia de ministro incluida en el medio de todo este vendaval, y encima un hombre que es sensible a una de las partes fuertes que debería tener el gobierno por sí mismo, o el albertismo dentro del Frente de Todos, que es Martín Guzmán, digo, ¿no? Se va Culfas, un hombre cercano, entraron casi juntos. Es más, al principio del gobierno de Alberto había una duda si Culfas iba a estar en economía y Guzmán en el lugar de Culfas, ¿no? Pero finalmente quedaron así, y así las cosas como por estos días. Digo, para resumir y para cerrar, son muchos los temas que se van abriendo, son pocas las soluciones que van apareciendo y un jueves más nos encontramos hablando de estas cuestiones. Entre ellos, de la producción y de los alimentos, y entre ellos el tema gasoil. De eso hablaremos en esta noche del día de hoy, así que si les parece, presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Y pareciera que producir cuesta bastante. Lo que cuesta también son los alimentos que llevamos a nuestros hogares, ¿no? Y todos los días un poquito más. El otro día, en un acto fallido, uno de los principales empresarios de las cadenas de alimentos, digamos, de las cadenas de supermercados del país, en este encuentro empresario que se hizo en Buenos Aires esta semana, dijo, acto fallido, ¿no? Dijo, lo que hacemos todos los días es cambiar los precios, ¿no? Eso quedó bien reflejado un poco diciendo esta cuestión que se está viviendo, y uno ya se tiende a reír porque otra no queda. Pero sin embargo están los productores, que también cuando no es porque la cadena aumenta el valor, es porque están con un temporal, porque el gasoil les aumenta, un gasoil blue,
como hay en estos días, o porque la situación realmente es grave y todo esto nos cuesta bastante entender en un país como el que supuestamente uno tira una semilla y crece un tomate, ¿no? Esta famosa frase que hemos escuchado tantas veces. Pero no, no es tan sencillo y a veces las trabas que se les ponen en las ruedas, los palos en las ruedas para los productores es cada vez mayor y con mayor complejidad. Vamos a hablar con Ricardo Belimirovich, quien es el presidente de la Asociación de Productores Frutohortícolas y Afines del Partido General Pueyrredón. Ricardo, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio, Ricardo, preguntarle, digo, en líneas generales, hacía recién una opinión, no quiero comprometerlo ni vincularlo con esta opinión que acabo de dar, por supuesto, pero digo, ¿cómo están viviendo el sector estas circunstancias tan particulares entre el precio, el gasoil, etcétera, digamos? Bien, y yo le sumaría a esa situación también la falta de comunicación y diálogo, porque eso también es importante en estas situaciones, en donde proyectar una producción frutícola lleva un poquito más sofisticadas situaciones, como desde preparar el suelo hasta planificar el plantín que uno tiene que poner, y las fechas y los números. Bueno, la verdad que hace falta mucho más diálogo y increíblemente nos pasa esto del combustible, que hace aún más difícil programar cualquier tipo de siembra para un sector frutícola. Y la verdad que no hay mucho diálogo, no hay diálogo institucional, no hay diálogo con funcionarios, las comunicaciones son muy, a lo mejor más mediáticas que personales institucionales. La verdad que hemos pasado por unos meses, está bien, de pandemia, que cortó un poco la comunicación, pero la verdad que no se ha dado mucha difusión a ninguna reunión. Ustedes tienen claramente esa situación marcada porque la prensa enseguida toma, y la verdad que nos preocupa porque, bueno, lo que está pasando hoy es un poco más grave de lo que parece, en la medida que puede dificultar incluso la siembra de la producción del Partido General Pueyrredón, y teniendo en cuenta que nuestro partido produce en verano la producción para casi todo el país. O sea, nosotros mandamos a Buenos Aires al mercado central, pero también llegamos al norte de la Argentina. Y si no logramos un equilibrio entre lo comercial y lo productivo, la verdad que el cordón frutícola, que es uno de los más importantes del país, la verdad que me preocupa, porque si siendo el más importante no hay comunicación ni planificación, estamos en un grave problema, ¿no? Claro, Ricardo, decía al comienzo que naturalizamos lo de la inflación, naturalizamos que dentro de la propia coalición de gobierno, en la alianza de gobierno del Frente de Todos, terminen acusándose de corrupción internamente, digamos, incluso con la oposición, con alguna crítica, cosas que vamos naturalizando como si fuese algo totalmente lógico, digamos, ¿no? Las posibles licitaciones direccionadas, el tema del transporte que no funcione, la situación de que se puedan tomar medidas como se toman, digo, en esta lejanía, es probable que muchos de los ciudadanos que somos parte de esta Argentina y particularmente nuestro partido de General Pueyrredón estemos en desconocimiento de lo que está pasando con el tema del gasoil. ¿Cómo los afecta a ustedes? ¿Cuál es el problema? A ver. Bien, el tema del combustible, claramente nosotros dependemos del combustible no solo para preparar suelo, que ya estamos en temporada baja preparando suelos para la próxima temporada, sino y en lo operativo, por ejemplo, en las plantineras para producir el plantín, que se planta ya en julio, tienen que tener la calefacción, hoy ya tendrían que estar prendidos y no tienen combustible. Y lo que nosotros notamos hace más de 15 días ya, en la falta del transporte, porque Mar del Plata recibe mercadería ya del norte argentino, en virtud de que nosotros estamos en el invierno, en plena de invierno, ya no tenemos producción, por ejemplo, de tomates o de morrones o de zapallito. Hay mucha producción que, gracias a Dios, nuestro país permite que en otra región se produzcan, y eso permite que no tengamos la falta de productos, sino que se ha trasladado. Bueno, esos transportes estaban no viniendo, y a su vez ese transporte, cuando descarga acá la fruta o estas verduras que nosotros ya no tenemos, se lleva la que nosotros tenemos y en el norte no se puede producir. Bueno, este desequilibrio, en principio era la semana pasada menor, y hoy ya no tener combustible en la ciudad de Mar del Plata hace que casi toda la mercadería está llegando a Central de Buenos Aires, donde sí hay posibilidades de cargar combustible en Capital Federal. Entonces nosotros vamos a empezar a notar la baja de mercaderías, productos determinados, claramente. Mar del Plata igual tiene la gran ventaja de tener parte de la producción localmente, que sí va a haber mucha demanda, porque en vez de venderla al exterior va a estar acá, pero bueno, no va a alcanzar el mercado interno a cubrir lo que nosotros vendemos a nivel nacional. Y ese es uno de los principales problemas en lo comercial, que claramente, siendo temporada baja y con una venta menor, los productores esperamos ansiosamente para poder comercializar y sacar de ahí fondos para poder replantar para el verano. Bueno,
el desequilibrio va a ser grande y ya no dura los días que dura la falta de combustible, dura muchos más meses en el equilibrar de nuevo todo el sistema, ¿no? Claro, claro, seguramente. Hay una parte ahí en la que me perdí, digamos, al no poder exportar, ¿no convendría para el mercado interno? ¿Esto no podría abastecerlo mejor? Sí, en realidad no exportamos, nosotros vendemos a nivel nacional, no hay grandes exportaciones. Nosotros fruta y hortícola, salvo alguna producción de kiwi o alguna de frutilla que se hace en verano, se puede hacer igual, eso no es un problema. Acá el problema está basado en la fruta de hoja, que es la que recorre el país, no hay exportación de productos de hoja o de tomate o de morrón. El mercado interno lo va a tener, el problema es que el mercado interno en este momento de morrón o tomate o zapallito, que es uno de los más populares, viene de Salta o de Corrientes, o por ejemplo el limón de Tucumán y la frutilla de Tucumán y de Santa Fe, la mandarina de naranja de Entre Ríos y de Corrientes. Esto todo genera una logística de transporte que es importante, y nosotros le proveemos a ellos con remolachas, lechuga, repollo, brócoli, todo lo que es de invierno, que a ellos con temperaturas no les es posible producir. Entonces hay un equilibrio comercial en la producción frutícola que es nacional, y eso para entender un poco lo comercial. Entonces esto compensa la falta en una región con la producción en la otra. Y la verdad que el equilibrio se había logrado hace mucho tiempo, no había habido faltantes y podemos contar años, puede haber algún faltante y alguna subida de precios, solamente en cambio estacional, claramente en cambio estacional el precio sube porque hay disminución entre el traslado de un lado y del otro, pero después se normaliza rápidamente. Hoy el problema es más serio, la producción hoy está en Salta, de hecho nos comunicamos con ellos, ellos nos llamaron en realidad, tienen la producción y están cosechando cada 2 días y están mandando un camión por semana. Esto quiere decir que todo el resto de la producción se está perdiendo. Entonces es una gran lástima que no se pueda lograr un equilibrio y más digamos, una visión especial con la producción de alimentos para poderlo transportar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se va a buscar gasoil? Digo, ¿cuál es la circunstancia? ¿No hay? ¿Les cobran más caro? ¿Cómo funciona? Sobre todo para aquellos que nos afecta directamente, que calculo que este es uno de los casos. Sí, bueno, en el caso de Mar del Plata hoy están dando 50 litros por estación de servicio, que la verdad que es mucho más que los que dan en el norte argentino. En el norte argentino algunas estaciones dan 20 litros. Para llenar un transporte que venga de Salta, claramente en el camino tiene que detenerse a ver cuántas estaciones más tienen que recorrer para ir completando la carga. Nuestros productos no pueden pasar mucho tiempo de transporte, claramente porque se estropean arriba del transporte que los lleva. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Mar del Plata es que muchos transportistas dejan sus acoplados, salen con los camiones a ver si consiguen el combustible suficiente para llenar el camión para viajar y luego recién se puede empezar a programar la carga de ese camión. La verdad que las complicaciones son muy grandes, los transportistas tampoco están viniendo por ese motivo, porque se descontrolan los tiempos de entrega también, porque ese camión tardó, en vez de un día, tardó 2 días más en llegar al mercado central y por ahí no combinan los días claros de venta para el mercado central de Buenos Aires, que es, en realidad hablo del mercado central de Buenos Aires como destino más grande de la Argentina, ¿no? Pero también, bueno, los mercados, por eso mismo, llega fruta a Mar del Plata, que hoy en vez de llegar a Mar del Plata se queda en el mercado central de Buenos Aires. Seguro. ¿Esto afecta al tema precios? Digo, porque también uno ve que antes de esta circunstancia incluso habían aumentado algunos precios. Hablábamos con algunas personas que desarrollan estadísticas en los barrios de Mar del Plata. Ya solo entre enero y febrero, está bien, puedan esta cuestión de estacionalidad, pero digo, entre febrero y marzo también aparecían aumentos de entre el 20 y el 25% en frutas y verduras. ¿Esto es consecuencia de esta circunstancia? ¿Es la estacionalidad? ¿Es porque hay un aumento igualmente más allá de estas dos cuestiones? Bien, en principio, claramente la estacionalidad es el principal responsable del cambio en esa época, o sea, hace 20 días atrás, donde se produce el cambio mayor del clima, que lo notaron en el clima Mar del Plata, también pasa en el clima productivo, o sea, las producciones nuestras empiezan a no estar, y viene el transporte de más lejos, viene de Salta, viene con un costo mayor de transporte. Esto genera sí o sí un impacto económico. Lo que se nota más ahora es porque al venir a entrar menos producto y como el precio del productor no lo pone el productor, y esto es algo para que los oyentes también lo comprendan, se genera a través de la oferta y la demanda. En más oferta, menor precio, y menos oferta, mayor precio. En realidad nuestros productos son muy perecederos, entonces esto genera un impacto y una alza del precio a la falta de producto, por eso empieza a notarse. No se puede en la producción frutícola, esto para entender, especular. Cuando el tomate madura hay que venderlo, cuando la lechuga creció hay que venderla. Es imposible para el productor lograr una especulación, no se puede guardar en cámara, no hay opción 2, hay que venderlo. Entonces la realidad es que a veces si no hay producto va a aumentar el precio, y eso es lo que pasa normalmente en las góndolas. Circunstancia especial es esta,
en donde al no haber combustible, el transporte de esa mercadería disminuyó y automáticamente la entrada en los lugares más alejados de la capital empieza a faltar producto y aumentar el precio. Ricardo, ¿y por qué el producto es caro ya de por sí, de base, más allá de la estacionalidad, el problema con el gasóleo? ¿Por qué, teniendo en cuenta la importancia de la producción que ustedes desarrollan acá en el cordón frutícola, uno de los más importantes, si no el más importante del país que está aquí con nosotros, que hacen un trabajo enorme? Ahora quiero hablar de las dificultades también que tiene y demás. ¿Por qué nos cuesta tanto acá en Mar del Plata conseguir uno de los productos que allí se hacen a un costo más razonable? Bien, nosotros venimos trabajando con una estadística de hace casi 5 años con CAME, con el IPOT, y marca claramente que la diferencia entre el costo del productor, lo que recibe el productor y lo que paga el consumidor está rondando el 500% de diferencia. Y creo que ahí tiene la vinculación clara del problema. O sea, el productor no recibe el valor real que se paga en los comercios, hay un problema de cadena comercial muy larga, muchos intermediarios, una cadena, digamos, complicada y logísticamente, y que el productor históricamente no pone el precio de costo. De hecho, nosotros trabajamos hoy con la universidad, allá hace unos años, y fue premiada por la universidad por un cálculo de costos, porque tenemos que concientizar al sistema productivo para que puedan sacar costos. Por ahí es bueno y por ahí es malo. Hoy no es bueno porque no ponemos el precio y sabemos que muchas veces perdemos precio entre el valor real de producirlo y el valor que se vende. Y el principal problema es el costo de los insumos en dólares. Y hay que entenderlo porque muchos por ahí no lo conocen. Hoy comprar una semilla o comprar un nylon, cuando uno va a una agronomía donde lo comercializan, el costo de ese producto se saca en valor dólar, lo cual nosotros cuando vendemos en valor pesos y no compramos dólares para pagarlo, lo cual gracias también a Dios que las agronomías también siguen dando a pagar, pero claramente lo dan a pagar en dólares, y esto genera todo un desequilibrio económico en el productor que lamentablemente no es de solución pronta, pero genera diríamos, no ganancias para los productores, y esto hace que claramente no se produzca más. Se mantiene estable, no ha crecido demasiado, y esto hace menor producto para el consumidor, ¿no? Seguro, y ante esto, más de una vez hemos hablado, Ricardo, aquí en la radio y demás, la cuestión de los temporales, ¿no? Donde por ahí viene un temporal, el clima, y esperemos que no ocurra, digamos, pero es lamentablemente habitual y recurrente todos los años que a algunos de los temporales les complique mucho la producción, incluso arrasando. El año pasado uno que arrasó con todo, creo que fue un ciclón o algo por el estilo, que terminó arrasando con la mayoría de las cuestiones, y después no hay ayuda para eso, para recuperarse de eso. No, bueno, de hecho nosotros no hemos tenido ayuda para temporales, por ahí siempre está la suspicacia de que se piden subsidios. Bueno, no existen los subsidios, a nosotros no nos han dado nunca. La ventaja que tuvimos, que después de mucho luchar y de trabajar con algunas empresas aseguradoras, este año por primera vez se logra un programa piloto con el Ministerio de Agricultura de la Nación para asegurar los techos de los invernaderos. Lamentablemente no nos tocó un cupo para todos los invernaderos, así que hay un cupo menor de prueba en realidad, y me parece que eso va a empezar a cambiar un poco la esencia de ese problema, porque el invernadero es una inversión muy grande, pero también es una gran tecnología productiva en la calidad del producto, en la seguridad alimentaria, hay muchísimas ventajas, pero la realidad es que muchos no se podían recuperar y no se pudieron recuperar. De hecho, nosotros hicimos estadísticas a nivel Partido General Pueyrredón y se perdieron casi 40 hectáreas productivas en ese temporal que no se pudieron recuperar. En realidad afectaron más de 150 hectáreas de invernáculos y 40 perdimos. La verdad que los costos son muy altos y vuelvo a decir, son en dólares, y esto hace muy difícil la recuperación después de un productor. La verdad que ahora hay una póliza a prueba de seguro que creo que puede ayudar. Es un programa piloto, que es una solución que veníamos pidiendo hace mucho, no es de hoy. Nosotros trabajamos como aseguradora más de 4 años generando estadísticas, porque ellos, el problema que tenían, que no tenían estadísticas reales, impacto, en realidad claramente las empresas quieren ganar plata y tenían miedo de perder. Bueno, claro, en esto se hizo un montón de estadísticas de diferentes temporales. Ellos tienen mucho sobre cereal, pero nada sobre producción frutícola, y este año por primera vez hay un programa piloto. Claramente lo roto por un temporal no lo recupera un seguro, pero bueno, permite volver a sembrar, permite recuperar al productor. Y bueno, esperemos que a la larga del tiempo podamos tener también con lo que es productivo, no solo estructura, porque la verdad que en lo productivo también es una inversión muy grande, y vuelvo a decir, es una inversión muy grande que pagan dólares sin saber el costo de venta. La verdad que el productor es un arriesgado a seguir produciendo, uno de los más arriesgados del país en producir, porque no tiene la facilidad de una industria que puede calcular costos y vender arriba del costo. Nosotros no sabemos el precio al cual se va a vender.
pero la inversión se hace igual. Me parece que apuesta a nuestro país muchísimo el productor, aparte del trabajo que le pone, ¿no? Sí, sí, después de la comodidad de casa y con el salario todos los meses depositado, uno se queja de los que ganan plata, ¿no? Digo, los que generan algún tipo de producción que les permite ganar algún dinero. Estas cuestiones hay que cambiarlas, evidentemente, amigarnos un poco más con todos estos temas, porque si no, nos están llevando a una discusión innecesaria que nos impide producir. Nos quedan muy pocos minutos, Ricardo, pero quiero aprovechar porque también hay un problema con el tema de los acoplados y los registros, ¿no? Sí, en realidad hay una nueva reglamentación de la Dirección de Seguridad Vial que nos enteramos el año pasado, casi sobre la fecha de inicio, que empezaba el 1 de noviembre, después de algunos reclamos y protestas se corrió para el 1 de abril y ahora el 1 de agosto. La verdad que la mayoría de la sociedad no lo conoce y me parece que es preocupante. La dirección hizo una reglamentación, no es una ley, es una reglamentación dentro de la dirección que obliga a que los acoplados tengan características específicas, ya sean los chiquititos que vemos en la ciudad o los grandes que son de 2 ejes que usamos nosotros. La realidad es que estamos haciendo un pedido, hicimos un pedido y una marcha en la Mar del Plata para que la municipalidad nos ayude a intervenir, porque claramente la Dirección de Seguridad Vial se mueve en Capital Federal. La verdad que me parece de alta gravedad una resolución así, y si hablamos de seguridad vial con una verificación técnica, que claramente tenemos algunas plantas en Mar del Plata, lo hubiéramos solucionado, y la esencia para entender a los oyentes es que la verificación y la modificación de los acoplados para la homologación solo se puede hacer en Capital Federal para todos los acoplados del país. La verdad que esto explota, la verdad que tenemos convocatorias de Ushuaia, de Salta, de Jujuy, esto va a traer una grave consecuencias. Se habla de seguridad vial, pero realmente lo que se hace es homologar a través de un ingeniero y modificar las estructuras de los acoplados, patentarlos, ponerlos como 2022 a todos y cobrarles un promedio de seguro de 70.000 pesos anuales, lo cual por ahí para un albañil que lleva la máquina de hormigón en Mar del Plata, por ahí se está enterando en este momento y la verdad que no tienen ni idea y la mayoría no lo va a poder hacer, y se hubiera simplificado con una verificación técnica, que es nuestra propuesta a nivel nacional. Pero se acercan los tiempos. El 1 de agosto los acoplados de un eje no van a poder transitar si no tienen esta homologación y patentamiento, y los de 2 ejes nos postergaron para el 2023 en virtud de que no tenemos talleres para hacerlo. Pero la realidad es que un acoplado presupuestado hace poquitos días para nuestros productores, que son hoy la herramienta para llevar la mercadería al mercado o a los transportes de camiones más grandes que están sobre la ruta para cargar, llevaría más de 1.200.000 pesos para poder modificarlos y homologarlos. La verdad que es una medida más allá de la seguridad vial, sino que condiciona a los productores, y la verdad que tampoco dan los tiempos y formas para homologar todos los acoplados que existen en el país, y menos mandarlos todos a Capital Federal. La verdad que la medida me parece arbitraria, sin pensar, y si yo tengo una herramienta de trabajo, la verdad que la seguridad vial de los acoplados, cuando uno mira las estadísticas, no es la que prioriza los accidentes, pero sí estaría muy bueno que cada uno localmente pudiera verificar que esos acoplados están en condiciones, y simplificaría un poco esta tarea, ¿no? Hoy ya las empresas aseguradoras no los van a asegurar en virtud de esta nueva reglamentación, y esto genera todo un problema nuevo para todo el sistema que usen acoplado. No es solo nuestra producción, a nosotros nos afecta muchísimo, pero también va a afectar a todo lo que es la economía social de Mar del Plata, donde la mayoría usa un acopladito para solucionar su problema, porque no se puede comprar una camioneta. Claramente ese es el problema. Bueno, parece que le va a convenir comprar una camioneta a todo el mundo y no precisamente homologar un acoplado. Gracias, Ricardo, por estos minutos, muy amable. No, gracias a usted por ocuparse del cordón fruto-hortícola, que es importante para Mar del Plata. Un abrazo, hasta pronto. Ricardo Oliverovich, presidente de la Asociación de Productores Frutícolas y Afines del Partido de General Porredón. Vamos rápidamente a una pausa y ya volvemos, quédese. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Los pluviales no producen basura. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento. ¿Vos hacés tu parte?
Sin tiempo para expresarnos demasiado porque ya está terminando el programa. Simplemente quiero que unamos estas cuestiones cuando analicemos el resto de los temas, porque esto también es el campo, digo, ¿no? En algún punto, si bien las diferencias con el campo exportador y las demás cuestiones, pero también aparece cuando uno ve el tema alimentos, de por qué pagamos tan caros los alimentos, de dónde viene la cuestión, dónde están los ejes que hay que cambiar y por qué no, digo, la producción, alimentos, el trabajo, y la cuestión encima, si de todo esto que me faltó hablar de la parte impositiva, así que imagínense que podríamos agregarle bastantes más cosas, algunas ideas claves, algunas cuestiones, algunas palabras claves para armarse quizás cada uno de nosotros una idea particular cuando encaremos nuevamente alguna de estas temáticas. Gracias por acompañarnos, será hasta la próxima semana. Chao. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata.